Termina el Evangelio de el día de hoy, del capítulo 9 de San Lucas, versos 43b al 45, con una expresión. Les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Y era ver la impresión de la palabra del Señor, es ver la impresión de su apostolado, de su decisión, de su amor al Padre. Algo nunca visto y los jalaba y los motivaba, pero era una motivación que nunca habían conocido, una expresión que nunca habían experimentado, una expresión que rompía totalmente los esquemas. Y tenían miedo porque veían a Jesús decidido por el Padre, decidido a subir a Jerusalén, decidido totalmente a hacer la obra de redención, decidido totalmente. Pero ante la admiración general, como inicia el- la perícopa del Evangelio de hoy, esos versículos, entre la admiración general que había, Jesús admirado por muchos, multitudes que lo seguían, le dice a los discípulos: métanse bien en los oídos esas palabras. Métanse bien en los oídos esas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Ellos no entendían y por eso el miedo, la angustia. Señor, ¿qué dices? Señor, ¿qué haces? Señor, ¿para dónde vas? Señor, ¿esto qué es? Señor, ¿cómo es esto? Señor, ¿cómo es esto? Métase bien en los oídos esas palabras. Es como un papá, una mamá le dice a sus hijos, y cuando se lo dice, métase bien eso en la cabeza. Y se lo dice con un tono enérgico y solemne. Cuidado con tal compañía, cuidado con tal viaje, cuidado con tal lugar. Métase bien eso en la cabeza. Métase bien eso en la cabeza. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y claro, si eso le va a pasar a Jesús, a los discípulos también le va a pasar. Y por eso el miedo, y por eso la angustia, y por eso todo. Ah, pero solo los discípulos. No, a todos, en la iglesia. Son emocionantes los momentos de los sacramentos. Son muy emocionantes. Pero a veces la emoción quiere robarnos la realidad. La emoción nos quiere eh, eclipsar la grandeza y la responsabilidad y todo lo que se viene. Sacramento del orden sacerdotal. Sacramento del orden sacerdotal. Entonces, prometes obediencia y fidelidad a tu obispo. Prometes castidad por el reino de los cielos. Prometes orar la liturgia a las horas todos los días para la salvación del pueblo. Prometes ser un sacerdote de Dios. En el matrimonio, prometes ser fiel. Riqueza, pobreza, salud, enfermedad. Prometes. Y hay ese sí, quiero, acepto, sí me comprometo. Y el Señor, métase en bien en los oídos. Métase en bien en los oídos. Hablando solamente de estos dos sacramentos. Eh, en el bautismo, pues no teníamos mucha conciencia, pero los adultos cuando se bautizan sí tienen la conciencia de ser hijos de Dios, miembros de la iglesia, llenos del Espíritu Santo, testigos de Jesucristo. Métase bien en la cabeza.
todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que hemos sido. Meterse bien eso en la cabeza. Nosotros podemos estar igual que los discípulos, no entendemos, nos llenamos de miedo, pero ya el Señor lo ha dicho y nosotros lo estamos siguiendo y nosotros estamos en ese caminar con Él. Pues caminemos con Él. Caminemos con Él para que el miedo se transforme en fe, para que el no entender se transforme en abrazar la cruz. Caminemos en fe para disfrutar del poder del Señor. Qué admirable es la palabra. En medio de la admiración general de la gente, el Señor a los discípulos, a ti y a mí, nos exige una entrega total. El recordar cada sacramento que hemos vivido, cómo nos ha perdonado, cómo nos ha llenado el Espíritu Santo, cómo con la unción de los enfermos nos ha sanado, cómo en el bautismo nos da vida eterna. Señor, no entiendo, pero te amo, te sigo y me quedo contigo. Gracias Dios por eso. Que ese Evangelio sea una bendición para ti, en toda tu vida y para toda tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.